Dios le bendiga a mis hijos. Regáleme unos minutos. Si usted puede hacerse acá adelante, regáleme unos minutos, por favor. Y usted que trajo su Biblia, permítame compartirle un consejo de la palabra. Permítame compartirle un consejo de la Biblia. Abra su Biblia en 2 de Crónicas 14 y vamos a leer el consejo en esta mañana. De antemano lo bendigo por haber escuchado la voz de Dios. Creo que hay que traer repeticiones en lo que hacemos para poder despertar a los demás. Y estamos en victoria. Ayer vimos una victoria impresionante porque en medio de tremendo aguacero la iglesia estuvo concurrida anoche. Fue muy hermoso ver a Dios quebrantando los imposibles, porque en medio de ese aguacero, gracias al Señor que la casa anoche estuvo muy concurrida. Yo creo que Dios bendice, como oraba la hermana Mercedes, cuando nos esforzamos, Dios nos da victoria, ¿verdad? Así que lo animo, lo esfuerzo. Mañana es Santa Cena y qué bueno que usted haya venido a prepararse para tomar la Santa Cena. 2 de Crónicas capítulo 14. Quiero darle un consejo muy breve para que podamos irnos a trabajar. 2 de Crónicas 14. Y desde el verso 2 dice lo siguiente. Dice el verso 2. Hizo Asa lo bueno y lo recto. Miren lo que dice, como dice. Hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos. Quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Verso 4. Y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Asa comenzó a gobernar muy joven. Fue un rey de Judá y fue joven. Y cuando comenzó a reinar, fue sabio en su reinado, porque lo primero que hizo fue destruir todos los altares. Y lo segundo que hizo está bien claro. Miren lo que dice el verso 4. Y mandó a que buscasen a Dios. ¿Sí ven? Él mandó a buscar a Dios. Le dijo a todo el pueblo, hasta el perro va a buscar a Dios. De aquí en adelante vamos a buscar a Dios. ¿Y qué pasó cuando ellos buscaron a Dios? Cuando ellos buscaron a Dios, dice la Biblia que el Señor empezó a darles paz y empezó a darles victoria en todo lo que emprendían. ¿Cuándo buscaron a Dios? Buscar a Dios es una responsabilidad. Buscar a Dios no es solamente venir a la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia pero no busca a Dios. Buscar a Dios no es venir a la iglesia. Venir a la iglesia es un mandamiento porque hay que congregarnos. Es un mandamiento. No dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre, el libro de Hebreos. O sea que es un mandamiento el congregarse. Pero el buscar a Dios es algo diferente. Usted tiene que sacar tiempo para buscar a Dios. Y la pregunta es, pastor, ¿y yo en qué hora busco a Dios? Si nosotros somos sinceros y no aprendemos a ser mayordomos de nuestro tiempo, no buscamos a Dios, pero venimos a la iglesia. Pero no se busca a Dios. Porque te levantas corriendo, te vas para la calle, ¿verdad? Los que tenemos niños. Yo por eso, yo hablo desde la autoridad. Cuando uno tiene hijos, esto quita tiempo, que preparar los alimentos, que todo eso, que hacer la comida. Y si no se esfuerzan a buscar a Dios, no buscan a Dios en todo el día. La pregunta es, ¿en qué tiempo se busca a Dios? Cuando él buscó a Dios, Dios estuvo con él. Cuando él buscó a Dios, Dios lo respaldó. Buscar a Dios es tener realmente una disciplina y un hábito personal. Es por eso que se recomienda que usted busque a Dios de madrugada, que usted busque a Dios de noche, porque en el día usted está ocupado. Pero ahora la pregunta es la siguiente. Si no puedes de día y cuando llegas a tu casa, cuando terminas la labor, tú dices, me voy a acostar a dormir, ¿en qué momento entonces buscas a Dios?
si no lo buscas de madrugada, si no lo buscas en la mañana, si no lo buscas en el día. Entonces va a pasar el tiempo y no vamos a buscar a Dios. Y buscar a Dios son hábitos, son hábitos. Entonces miren, cuando él buscó a Dios, Dios le dio victoria. Le voy a recomendar este capítulo, Segunda de Crónicas 14. Le voy a recomendar el 15, Segunda de Crónicas 14. Le voy a recomendar el 15. ¿Por qué, pastor? Miren lo que dice el 15. Comenzó bien en el 14 buscando a Dios. Pero mira lo que dice el 15. El 15. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, un profeta, y salió al encuentro del rey. Y le dijo: oídme, rey, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscares, será hallado de vosotros. Respóndanme esta pregunta. ¿Por qué en el capítulo 15 tiene que venir un profeta a decirle: si ustedes buscan a Dios y si ustedes se acercan al Señor, el Señor estará con ustedes? ¿Por qué creen ustedes que en el 15 tuvo que venir un profeta a decirle eso? ¿Saben por qué? Porque del 14 al 15, en el 15 ya él había dejado de buscar a Dios. El buscar a Dios no puede ser como una fiebre, porque hay gente que hace las cosas para el Señor como si fueran fiebres. O sea, comienzan haciéndolo, pero después no lo hacen. Tenemos que tener equilibrio. O sea, si yo voy a buscar a Dios, tengo que ser constante. Hay gente que busca a Dios como se le despierta, por decir algo, una virus, y se enchufan unos 15 días, unos 20 días, un mes, y después se les olvida. Si usted se toma la tarea, creo que habían pasado apenas 3 añitos apenas. 3 añitos, del 14 al 15 creo que habían pasado 3 añitos. Le dejo la tarea en su casa. Y en el 15 entonces sale un profeta y le dice: ojo, arrancaste con toda la furia espiritual posible, mandaste a buscar a Dios hasta el perro, pero en el 15 ya ni los pericos oraban, ni nadie oraba, nadie buscaba a Dios. Entonces el profeta le dice: si ustedes buscan a Dios, Dios va a estar con ustedes. Y a mí lo que me impacta es que en el verso 2, mira lo que dice el verso 2. Y salió al encuentro de Asa, el profeta. ¿Salió a dónde? Al encuentro. ¿Por qué creen ustedes que Dios tiene que mandar un profeta a encontrar a una persona? Métanle lógica a lo que leemos. Y salió el profeta al encuentro de Asa. ¿Por qué creen que tuvo que salir el profeta al encuentro de él? A ver, ¿Porque no había qué? Porque ya él no buscaba, o sea, ya él se había desaparecido. Porque mira lo que dice: sale el profeta al encuentro. Es como quien dice, como que, lo fueron a buscar, Blanquita. Lo fueron a buscar. Es como, hey, vamos a buscar al pastor que no aparece. El pastor no aparece. Tú te imaginas, y Dios en su misericordia, el Señor se dio cuenta que ya el rey no buscaba. O sea, ya no estaba en el altar, ya no estaba en el secreto. Y mis hijos, no nos desviemos. Lo único que nos puede dar la victoria, ¿sabe quién es? Es el Señor. Es Dios. Es hacer repetitivo esto, buscar a Dios. Y miren lo que dice: salió a buscarlo al encuentro. Y el verso 3, mira lo que dice, el verso 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero ¿cuál fue el mandamiento en el 14:1 y en el 14:2? Si usted va al 14:2, el mandamiento de él es: busquen a Dios y guarden sus mandamientos y su ley. Ahora en el 15:3 está diciendo Dios: muchos días ha estado Israel sin sacerdote que enseña la palabra y sin ley. ¿Qué pasó? Cuando se deja de buscar a Dios, se pierde la ley, se pierde la palabra, no hay quien enseñe la palabra, se pierde la fe, ya no tenemos las mismas convicciones. Entonces ya no, todo bien, ¿verdad? Y pasan los días y queremos resolver las cosas con nuestras propias fuerzas, ya dejamos de obedecer a la palabra porque se perdió la enseñanza. Miren esto, verso 4 dice: pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le ¿qué?
y le buscaron. ¿Qué pasa? Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino mucha aflicción sobre todos los habitantes de la tierra. ¿Por qué, pastor? Porque habían dejado de buscar a Dios. ¿A usted no le ha pasado? Yo no sé si a usted le pasa, pero si usted son las 10 de la mañana y ya tiene a las 10 de la noche, usted tiene un sueño terrible que no tiene ni siquiera la fuerza para orar 10 minutos, algo está pasando con su vida espiritual. Algo está pasando. Mire, yo me asombro, hay gente que en los cultos son las 9 de la noche y ya está dormida en los cultos. Son las 9 y ya están dormidos en los cultos. Parece que hicieran vigilia todos los días. Pero no es que hicieran vigilia, no es que hagan vigilia, no es que hagan vigilia. ¿Ustedes se acuerdan cuando el maestro llegó al huerto del Getsemaní y le dijo a sus discípulos que oraran 1 hora? ¿Que oraran con él? La palabra que usa el Espíritu Santo es la siguiente: ¿por qué no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y cuando él regresó dijo que sus ojos estaban ¿qué? Cargados de sueño. Dijo que estaban cargados de sueño, no dijo que estaban cansados. Porque una cosa es estar cansado y otra cosa es que los ojos estén cargados de sueño. Cargados de sueño. El sueño es una malicia espiritual. No digo dormir, porque hay que dormir. A quien no le gusta dormir. Mucha gente no viene a un devocional, no porque no tenga tiempo, no porque no pueda venir, sino es que viven cargados de sueño espiritual. Por eso no es porque no puedan, es que tienen mucho trabajo, no. Es que su vida espiritual está cargada de sueño. Por eso es que nosotros debemos darle a Dios la prioridad. Y miren el grave error de este rey, no nos pase a nosotros. Deje a la niña está ahí, mire, préstale atención a la palabra. Miren el grave error de este rey. En el 14 comenzó bien. En el 15 por misericordia Dios lo cogió atrás del profeta. Ahí búscame, me dejaste, ya yo no te encuentro ni de chiste te encuentro orando donde tú comenzaste a orar. Y miren el final, capítulo 16, verso 12. Miren el final, el verso 12 dice: en aquel año 39 de su reinado, ¿cómo dice? Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad, ¿qué dice la Biblia? No buscó a Jehová, sino a quién, a los médicos. Esa expresión médico, dicen los exégetas, los más cercanos a las traducciones, que esa palabra médico era brujo. Porque en los tiempos antiguos no era como ahora, no ginecólogos, esteticistas, no. Hierba, eran brujos. Entonces note lo siguiente, ¿cómo empezó? Buscando a Dios. A los 3, 4 años Dios le tiene que mandar un profeta ahí: despierta, me dejaste de buscar, acércate a mí, mientras me busques todo va a estar bien. Pero dice que pasa el tiempo, y habían pasado ¿cuántos años? A los 30 y qué, a los 39 años de su reinado, se enfermó y ya no tuvo qué cosa, la disposición para buscar a Dios, sino buscó a quién, a los brujos. Mis hijos, el buscar a Dios es un hábito constante y repetitivo. Si usted no se esfuerza para buscar a Dios, usted va a llegar un día, Dios nos guarde, porque recuerden que esta historia es de un rey, o sea, de un pastor. ¿Es de quién? Es de un pastor. Esta es la historia de un pastor, y detrás de él estaba ¿quién? Estaba el pueblo. Porque si la cabeza no busca, el pueblo no busca. Y uno tiene que buscar para que el pueblo busque. Amén. Por eso lo bendigo, lo animo y lo exhorto para que, y las palabras que decía nuestro pastor Carlos Vivo era cierto. Él decía: no me salga con historias, el que quiere buscar a Dios lo busca con zapato y sin zapato. No me salga con historias, decía él, el que quiere buscar a Dios lo busca con plata o sin plata. No me salga con historias, el que quiere buscar a Dios lo busca con marido o sin marido, con hijo o sin hijo. Pero él decía: el que quiere buscar a Dios, se le nota. Amén.
Esforcémonos para buscar a Dios, que buscar a Dios es lo único que a usted le va a dar la victoria. La victoria. No hay otra respuesta, es buscar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos orar para que Dios lo ayude a buscarlo más? Padre, te damos